Las conocidas como quimeras hacen referencia a organismos únicos, compuestos por células con distintos genotipos, es decir, con ADNs diferentes, dentro de un mismo cuerpo, como si de una fusión de individuos diferenciados genéticamente se tratara. Las quimeras han sido conocidas tradicionalmente en la mitología clásica, de civilizaciones como la griega, como monstruos híbridos, compuestos por la fusión de diferentes animales. Fuera de esta grotesca acepción mítica, la realidad es que podemos encontrar quimeras por todas partes, desde plantas al reino animal, incluyendo por supuesto a seres humanos, la mayoría de los cuales no conoce realmente que son quimeras, al muchas veces causar efectos leves que pasan desapercibidos durante toda la vida. Así se han dado en la realidad casos tan extraños como bebés con un padre que ni siquiera había nacido, personas que son gemelas de sí mismas, madres que no son la mamá de su hijo a pesar de que realmente lo han tenido, o extraños patrones en el cuerpo que delatan la existencia de algún quimerismo. Aunque antes se consideraba algo excepcional, ahora se sabe que es muchísimo más común de lo que se pensaba. Solo que en la mayoría de casos, las personas con quimerismo sencillamente no lo saben. Esta es la lista de casos de quimeras humanas que deberías saber. Por supuesto, el caso de las transfusiones sanguíneas es lo primero que nos viene a la cabeza a la hora de pensar en formas de convertirte en una quimera. Una sustancia biológica vital, con ADN del donante, entra en nuestro organismo para paliar una situación médica compleja. ¿Nos convierte eso en quimeras? La realidad es que no existe consenso en la actualidad, porque sería un quimerismo muy leve y en la inmensa mayoría de casos por un corto espacio de tiempo, en donde trazas de glóbulos rojos pueden pervivir entre una semana y un año tras ello. Yo particularmente no lo consideraría quimera. Y como sé que seguro a alguno de vosotros se le ocurrirá y me preguntará, me voy a adelantar con tremenda curiosidad. ¿Y si alguien que ha cometido un delito habiendo recibido sangre ajena en transfusión, le quedan restos de ella en el lugar del crimen? ¿A quién culpará la prueba de ADN? En estos casos, para el análisis se usa ADN nuclear presente en los glóbulos blancos. Y sabiendo que la sangre, tras ser donada, se separa en componentes fundamentales para poder adecuarla en tratamientos más efectivos, la respuesta sería que solo se podría liberar en caso de que hubiera recibido una transfusión masiva de glóbulos blancos. Pero existe el problema de que si los necesitas es porque tu cuerpo va a usarlos de inmediato. Por tanto, la única opción de librarse sería un muy corto espacio de tiempo y por resultados inconclusos en el análisis. No daría un culpable en este caso, pero vamos, no creo que haya pasado nunca. Al contrario que con una transfusión sanguínea, que como hemos visto solo produciría un quimerismo leve y fugaz, con trasplantes de órganos sí que vendría dado un quimerismo persistente. Evidentemente, en casos como trasplantes de riñón o corazón, se trata de órganos que pertenecieron a otra persona con diferente ADN, y que el cuerpo identificará como algo ajeno que hay que combatir, y que por tanto, incluso hay que tratar con químicos contra el rechazo. Todavía más curioso es el caso del trasplante de médula ósea, ya que como fuente de células madre para algunas funciones, producirá por ejemplo sangre que no tenga nuestro ADN, sino el de la persona donante. En algunos casos, todas las células sanguíneas de la persona que recibió un trasplante de médula coincidirán con el ADN del donante. Pero en otros casos, los receptores pueden tener una combinación de sus propias células sanguíneas y las ajenas. En todo caso, siempre habrá muestras con dos ADNs diferentes dentro de un mismo cuerpo, convirtiéndose en lo conocido como quimera.
Un estudio científico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, trajo consigo una enorme sorpresa, desvelando en este caso la ciencia, algo casi mágico. Se analizaron tejidos de cuerpos de mujeres que habían fallecido poco después de dar a luz a niños varones, y en todas las muestras se encontraron células masculinas. Cerebro, hígado, riñones, corazón, en una proporción de 1:1000. Se pone de manifiesto que durante el embarazo se produce una transferencia de material genético entre madres y fetos, que en el caso de varones se hace muy evidente. Tras el parto, los sistemas inmunológicos se ponen a trabajar para eliminar las células ajenas, pero en muchos casos jamás llegan a hacerlo por completo y se instalan para toda la vida. Un estudio en el corazón de ratones hembra que habían dado a luz encontró que células del hijo terminaron en su corazón, convirtiéndose en tejido cardíaco, por lo que se especula que esta transferencia celular entre madres e hijos pueda cumplir diversas misiones de ayuda a la supervivencia mutua y no ser simple material ajeno residual. Así pues, las madres son quimeras de ellas mismas y de su descendencia en la mayoría de casos, al integrar células de sus hijos entre las suyas, en todos los órganos. Y seguramente, los hijos también son quimeras de su madre, por un tiempo indeterminado, aunque posiblemente, en ese caso, sea eventual. Se cree que en muchísimos más embarazos de los que pensamos, siendo algo común, realmente lo que sucede es una evanescencia gemelar, es decir, un embarazo múltiple en el que uno de los fetos desaparece y es reabsorbido al comenzar la gestación, permaneciendo el otro feto con normalidad. En ocasiones parte de este material genético es reabsorbido por su hermano gemelo, que tras su nacimiento incorporará características de ambos, generalmente en proporciones muy bajas. Es cuando el contenido en ADN del gemelo no idéntico desaparecido es absorbido por el superviviente en una proporción notable, cuando suelen mostrarse efectos extraños, como patrones de rayas o cuadros en el color de la piel, diferencias morfológicas entre un lado y otro, alergias en solo medio cuerpo, o casos más extraños, como hijos cuyo padre o madre es realmente su tío, que nunca llegó a nacer, aunque en la mayoría de casos se desconoce que existió ese gemelo. Así pues, posiblemente, muchas más personas de las que pensamos son realmente uno mismo y su hermano gemelo de vez, aunque la inmensa mayoría no notará nunca nada extraño que lo delate, salvo en casos extremos. Es frecuente en las quimeras gemelares propensión a resfriados o infecciones por una lucha constante del sistema inmunológico al detectar células ajenas, aunque se desconoce realmente si aporta algo, si perjudica y en qué cuantías. Y ahora una pregunta que la mayoría de vosotros se está haciendo. ¿Existen o han existido quimeras de humano con otras especies animales? La respuesta, que quizás suene escandalosa, es sí. Muchos países incorporan puntos en su legislación donde se prohíbe tajantemente mezclar material genético de seres humanos con el de cualquier otra especie, pero muchos no lo hacen, convirtiéndose así en paraísos de la experimentación, en donde hay que elegir entre ética y practicidad. En enero de 2017, un equipo del Instituto Salk de Estudios Biológicos, en California, Estados Unidos, logró con éxito la primera quimera cerdo-ser humano, al incorporar sin contratiempos material genético de personas dentro de un embrión de cerdo, como primer paso para poder cultivar órganos humanos que después sean usados en trasplantes, quizá dentro de un par de décadas. La polémica está servida: prohibir estas investigaciones o ser prácticos y buscar nuestro beneficio. Tremendo debate. Os leeré lo que opinéis en comentarios. Mi opinión os la digo ya. Mejor todos donantes de órganos, y así quizá no hicieran falta estas cosas. Yo lo soy, si casco y queda algo aprovechable.
Quien lo necesite, que se lo pille. No podría decir un porcentaje, porque sería hacerlo al azar. Pero sí que mucha gente que está viendo este video, y me refiero a miles y miles, o incluso yo mismo, podemos ser una quimera sin saberlo. Es decir, incorporamos nuestro material genético y además el de otra persona. Es solo cuando la combinación es mayor, cuando se muestran síntomas evidentes de que algo raro sucede a nivel genético. Las quimeras existen, aunque no como solemos pensar, por el grotesco significado mostrado por la mitología. Y además, son muy abundantes en la naturaleza. Y quién sabe, quizá tú, o quizá yo, también lo seamos. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó. De lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más genético saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!